Entre todas las historias y leyendas del mundo, hay una que me llama mucho la atención y hoy quiero contar. Es la historia de una pequeña velita que vivía entre las estrellas. Nadie sabía de dónde venía ni desde cuándo estaba allí. Pero cada vez que reía, y se reía siempre, una chispa se escapaba de su llama, gritando: ¡Yupi, soy yo! Luego, la chispa buscaba un lugar para brillar eternamente en el universo. Todo era hermoso, todo era perfecto. Pero después de un tiempo difícil de medir, ya que no existían los años, los meses o los días, la chispa empezaba a aburrirse. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se preguntaba sin parar. Algo me falta, algo novedoso. Hasta que un día o una noche, no sabemos, para la gran sorpresa de todos, la chispa se atrevió a acercarse a la pequeña velita. ¡Pequeña velita! ¡Pequeña velita! ¿Qué más se puede hacer aquí?, le preguntó intrigada. A esa chispa atrevida, la pequeña velita la llamaba valiente. Y la pregunta de valiente era sumamente importante para poder seguir con el orden de la creación. Primero, nacer en el universo. Y luego, la pequeña velita había creado un mundo de los colores, para que las chispas pudieran crear todo lo que quisieran. Pero ellas mismas tenían que descubrirlo. Por supuesto, cada chispa tenía total libertad para realizar o no el gran viaje. Lo único que tenían que hacer antes de despedirse era la promesa de que tras haber terminado su viaje en el mundo de los colores, regresarían a pequeña velita para contarle todo. ¡Te lo prometo!, dijo valiente. ¡Nosotras también! ¡Nosotras también!, respondieron las otras chispas, emocionadas. Te prometemos que regresaremos acerca de ti para contártelo todo. Entonces, el gran viaje empezaba. Y claro que el inicio era siempre un poco complicado, porque las chispas no sabían cómo despegar, ni tampoco cómo moverse solitas, no lo lograban. Pero pequeña velita tenía un truco infalible, se ponía a soplar muy fuerte. Tan fuerte que en ese instante mágico, y sin saber cómo, las chispas
se ponieron en movimiento. Y levantaba el vuelo hacia un rumbo desconocido. ¡Puedo volar!, gritaba la chispa valiente, sorprendida. El soplo de pequeña velita era un gran regalo para las chispas. Era como una fuerza inagotable que se albergaba dentro de ellas mismas y que iba a acompañarlas por el resto de sus vidas. Una fuerza que les podía hacer mover, sentir, bailar. Incluso la pequeña velita llamaba a esa fuerza el baile de la vida, que unía al universo y a todos sus amigos entre ellos. Pronto las chispas, ya conectadas con la fuerza, iban a encontrarse con algunos de esos amigos. Hola, soy Grande Estrella, la guía del universo. Hola, Grande Estrella, somos las chispas y buscamos el mundo de los colores. La presencia de Grande Estrella en el universo era muy impresionante. Era como estar frente a un inmenso guardia que alumbraba un camino para todos los viajeros y tenía muchas sierras alrededor de ella, un montón de pequeñas estrellas. Algunas de ellas tenían el poder de desplazarse a toda velocidad a donde quisieran. Chispa Valiente presentía que tenía que escuchar a Grande Estrella atentamente, como si fuera la misma voz de Pequeña Velita hablando a través de ella. Si quieren encontrar el mundo de los colores, tendrán que hacerme la promesa de que se guiarán siempre con mis estrellas. La noche podría tragarlas y eso sería terrible para el ciclo de la creación. Podrían andar perdidas una eternidad en la oscuridad, sin encontrar nunca una salida. Por eso yo estaré vigilándolas personalmente. Te lo prometemos, Grande Estrella, te lo prometemos. La respuesta de las chispas fue instantánea, porque en realidad a ninguna de ellas le gustaba la idea de perderse en la oscuridad de la noche, para siempre, ni siquiera por una sola noche. Así que les parecía un muy buen trato y no muy difícil de cumplir. Incluso se sentían cómodas al guiarse con la luz de la Grande Estrella. Les daba como un calorcito muy agradable que las invadía suavemente y se sentían cada vez más seguras para seguir su viaje. Eso era lo más importante. Muy bien, dijo Grande Estrella. Sigan adelante y acuérdense de que para encontrar el mundo de los colores tendrán que hablar primero con Sol y luego por Bella Luna para que les den el visto bueno. Vayan por ellos. Gracias, gracias, respondieron las chispas, emocionadas. Y poco tiempo después, en su camino hacia el mundo de los colores, las chispas encontraron al Sol charlando con Bella Luna. Oh, no, ya vamos a jugar. Oh, no, hay que trabajar, no, estamos solos. No, muchas estrellas están mirando. Estos dos siempre se reían mucho juntos, era increíble verlos, era como una gran explosión. Se sentía como que la fuerza de la pequeña velita las envolvía, todo era alegría y cada sonido de sus risas o sus palabras vibraban en todo el espacio, formando olas y olas que te daban cosquillas. Hola, disculpa por interrumpir, dijo la chispa valiente. Buscamos el mundo de los colores. Oh, justo a tiempo, mis queridas amigas, dijo el Sol sorprendido. Tenemos una reunión importante con él. ¿Una reunión?, preguntó la chispa valiente.
Sí, sí, respondió Bella Luna. Aquí es el lugar donde nos encontramos todos. Para cada chispa nueva que entra en el mundo, una chispa de color tiene que regresar a pequeña velita. Se llama la ley del equilibrio del universo. Una vez que llegan las chispas de colores, sorry, estaba descansando. Muy bien. Una vez que llegan las chispas de colores, Sol y yo hacemos el conteo general y tiene que ser exactito. Sí. Y tiene que ser exactito para que ustedes puedan pasar. Así es la ley. Claro, aprovechamos un poco para charlar las últimas con el mundo. Justamente aquí viene. Nació el sol y al fin el mundo de los colores apareció por primera vez frente a las chispas. Estaba envuelto con un hermoso manto celeste y sus ojos brillaban como nunca. No había duda, estaba bien despierto. De su boca se escapaban miles de chispas de todos los colores, dirigiéndose hacia Sol y Bella Luna. Para ellas era el viaje de regreso hacia Pequeña Velita, después de una muy larga y feliz vida en el mundo. Era un espectáculo realmente increíble de ver. ¿Cómo es el mundo de los colores?, preguntó asombrada la chispa valiente. El mundo es maravilloso, respondió una chispa de color amarillo que se paró frente a ella. Tendrás un hogar para crecer feliz y vivir 1000 aventuras. Es más, y las dos hablaron un largo rato hasta que Sol y Bella Luna exclamaron: ¡Ya está la cuenta! ¡Pueden pasar! Y las chispas de colores siguieron su camino hacia Pequeña Velita, mientras que el mundo tomó la palabra frente al grupo de chispas nuevas. Oh, bienvenidas sobre mi tierra, amigas. Antes de seguir su viaje, tendrán que prometerme que me cuidarán y respetarán durante toda su permanencia terrenal. ¡Te lo prometemos!, gritaron las chispas. Muy bien. Entonces, ¿pueden pasar? Sí, una última cosa, antes de que se me olvide. Cuando crucen la noche para llegar, por favor, no hagan mucha bulla. Se molesta fácilmente. Digamos, es muy susceptible. Con esta nueva advertencia y sus 3 promesas hechas, las chispas siguieron su camino hacia el mundo, alumbradas por grande estrella, bajo la mirada feliz de Sol y Bella Luna. Cuando estaban a punto de llegar a tierra, justo antes de cruzar la noche, la chispa valiente tomó la palabra. Hermanas, les voy a contar lo que me dijo la chispa de color amarillo. Aquí es donde nos vamos a separar por un corto tiempo. Algunas de ustedes irán por los mares del sur, donde dicen hace más calor. Otras por el norte y las montañas de nieve. Otras por los campos inmensos del oeste o los grandes bosques del este. Todas tendrán un nombre diferente. Hasta hablarán diferentes idiomas. Tendrán diferentes sexos. Crearán diferentes colores. Pero eso no importa realmente, porque todas somos iguales. Cada una de nosotras llegará al vientre de su mamá. Será su perfecta casita para crecer y transformarse poco a poco en un hermoso bebé, que cuando todo esté listo, nacerá en el prometido mundo de los colores.
Suerte a todas y buen viaje. Y algunos meses después, las chispas que habían llegado en el mundo explotaban de alegría. Nacían del vientre de sus mamás. Y eran sus papás quienes los recibían en sus brazos. ¡Una niña! ¡Un niño! Se escuchaba por todas partes. Era magnífico. El nacimiento dibujaba en el mundo un arco iris de paz y amor. Como estaba prometido, todos los pequeños y grandes podían vivir, cada uno a su manera, los colores del día. Y esto para el más grande placer de pequeña Velita y de todo el universo. Bueno, de casi todo el universo. Porque un día, o mejor dicho, una noche, la noche no aguantó más. Se había vuelto tan celosa, envidiosa, rencorosa o lo que sea, que por primera vez en toda la historia de la creación se atrevió a gritar en contra de la pequeña Velita. No la soporto más. No quiero ver a nadie entrar o salir del mundo. Me molesta. Que de una vez por todas se borren el día y sus colores. La pequeña Velita, la grande estrella, el sol y la bella luna, que observaban permanentemente el mundo, se mostraron muy sorprendidos con el atrevimiento de la noche. Además, todos sabían que la pequeña Velita tenía un trato bien claro con la noche. El mundo utilizaba el día para crear los colores y la noche para descansar. Así que la respuesta fulgurante de la pequeña Velita no tardó en llegar. Oh, gran noche, con todo respeto, cálmese. Usted no tiene ningún derecho de borrar así el día y sus colores. Y pidió a todos vigilar a la noche más de cerca y reportarle cualquier movimiento sospechoso. Por supuesto, la noche, que estaba muy enfadada, no iba a quedarse de brazos cruzados. Decidió no responder por el momento y se retiró por un tiempo para preparar un hechizo terrible, una especie de canto hechizante que atraería hacia la oscuridad a cualquiera que lo escuchara, para probarle sus poderes. Empezaba así. Escucha. Escucha, escucha el gris oscuro de mi noche. Él te salvará del día y de sus colores de aburrimiento. Escucha, escucha el gris oscuro de mi noche. Él te dará control. Él te dará poder sobre los colores del otro. Cuando la pequeña Velita se enteró del plan de la noche, sabía que sus intenciones no eran buenas, así que no dudó en alertar al mundo del gran peligro que se avecinaba. Mis hijos, no escuchen la terrible melodía de la noche, duerman siempre con el corazón bien acunado en las estrellas. Entonces, cada noche, con el corazón en las estrellas, todos los pequeños y grandes del mundo soñaban con los maravillosos colores del día. Y nadie escuchó el hechizo de la noche. Bueno, casi nadie. Porque un día, un anciano del mundo se preguntó de la nada lo siguiente. ¿Por qué tengo que regresar a pequeña Velita?
para contarle todo si yo quiero quedarme aquí, en la tierra, para siempre. El pensamiento del anciano en verdad era muy peligroso, porque podía romper la ley del equilibrio universal. Todos tenían el mismo derecho de descubrir y vivir el mundo de los colores. Es decir, si una chispa se quedaba en el mundo para siempre, bloquearía la llegada de una nueva chispa y así sucesivamente. No, sería impensable. Por eso, cada una había hecho una promesa bien clara a la pequeña velita antes de viajar. Y las promesas no se deben romper. Pero en vez de tranquilizarse, el anciano se puso a pensar y pensar tanto sobre cómo podía hacer para lograrlo, quedarse para siempre, que no se percató de que la noche había llegado. Por supuesto, se olvidó por completo de dormir con el corazón acurrucado en su estrella y la noche aprovechó para tararearle sin descanso su feísimo hechizo. Escucha. Escucha. Escucha el gris oscuro de mi noche. Él te salva de la pequeña vela. Escucha el gris oscuro de mi noche. Él te salva del sol y bella luna. Él te salva de la gran estrella. Poco a poco, el anciano se dejó cautivar por esta melodía desconocida y, sin darse cuenta, desapareció en la oscuridad profunda. Todo eso no auguraba nada bueno. Al mes siguiente, todas las familias de la tierra se reunieron en solo y gran consejo. Un anciano del mundo había desaparecido de su familia, sin dejar ningún rastro. ¡Hay que encontrarlo!, decidió el gran consejo, y todos se fueron en su búsqueda. Pero pasaron los días. Luego las semanas sin que nadie lo encontrara. Por primera vez en toda la historia del mundo de los colores, un pequeño de la familia del anciano sintió un gran dolor en el fondo del corazón. Muy rápidamente, el dolor pasó de su corazón a otro pequeño corazón y así sucesivamente hasta dibujar en el mundo una gran nube gris oscura. Esa nube gris oscura se llamaba tristeza. Cubrió el mundo entero de su gran manto. Y todos los pequeños y grandes de la tierra se pusieron a llorar. Lágrimas calientes. Con la aparición de tristeza, el terrible plan de la noche para destruir los colores del día había empezado. Y eso no era todo, porque la noche declaró con orgullo al mundo que pronto enviaría a su primer rey de todo el universo. Pequeña velita, gran estrella, sol y bella luna no podían creérselo. Imposible. El primer rey del universo de quien hablaba la noche era el anciano que había reaparecido. Pero se había vuelto todo gris oscuro. Obedézcanme, Ordenó.
Yo soy el nuevo rey de todo el universo. Un nuevo dolor apareció entonces en el corazón de todos los pequeños y grandes. Dibujó en el mundo otra nube gris, más oscura que tristeza. Esta nueva nube gris oscura se llamaba miedo. Cubrió la tierra entera de su espeso manto gris y todos empezaron a alocarse. ¿Quién soy? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Mamá, papá, ayuda, ayuda, no puedo, no quiero, no puedo. Pequeña Velita, que observaba cada detalle de este horrible espectáculo, se ofuscó realmente. El mundo pierde sus colores, hay que brillar más fuerte, pero ni su llama eterna, ni la luz de grande estrella, Sol o Bella Luna, pudieron salvar al mundo de las tinieblas. Al contrario, el primer rey de la noche convirtió rápidamente a todos los pequeños y grandes del mundo en pequeñas y grandes sombras. Esas sombras empezaron a inventar historias grises que crearon nuevas nubes grises oscuras. Esas nuevas nubes grises se llamaban mentira, odio, egoísmo, ambición, envidia, pereza, el sufrimiento, y llevaban muchos nombres más todavía. El no color había invadido el mundo y la gran mayoría de las chispas nuevas que viajaban con confianza hacia este mundo ya no podían vivir más los hermosos colores del día. No hay más sitio para ustedes. Chillaban las nubes grises. Regresen de donde ustedes vienen. Si no, las matamos. Solo algunas chispas lograban pasar, pero casi ninguna regresaba a Pequeña Velita para contarle su viaje. Eso significaba que el ciclo de la creación se había roto, y roto gravemente. Frente a este gran peligro de extinción de los colores, la Pequeña Velita invitó al universo entero a una gran reunión. Sol, Bella Luna, Grande Estrella, los planetas, los vientos, las montañas, los animales, las flores y la naturaleza entera respondieron presente al llamado. Todos estaban allí, salvo las sombras. Por supuesto, ellas estaban tan perdidas en sus historias grises, las pobres, que ya no veían nada más, ni escuchaban nada más. Pequeña Velita anunció a todos que viajaría al mundo del no color. Si encuentro un corazón valiente que quiera salir de las tinieblas, lo guiaré, explicó. Si no, dejaré a todos vivir las consecuencias de sus actos oscuros. Y durante algunos segundos, en un gran silencio de asombro, el universo entero paró de respirar. Nunca nadie había escuchado a la Pequeña Velita hablar de una manera tan seria. En el mundo del no color no había muchos lugares para recibir a la Pequeña Velita. De vez en cuando se escondía en la sonrisa de un niño o en la mirada tierna de un anciano, pero eso nunca tardaba mucho. En verdad, nadie más buscaba realmente los maravillosos colores del día. Entonces, una madrugada, después de haber viajado sin descanso alrededor del mundo, sin haber encontrado lo que buscaba, la Pequeña decidió regresar entre las estrellas y olvidar lo que fue un día el mundo de los colores. En el camino de regreso,
encontró a Grande Estrella y le contó su triste viaje y su decisión de no ayudar más al mundo simplemente porque nadie la quería. Pero Grande Estrella, siempre atenta a lo que pasaba alrededor, le confió entonces que había visto varias veces a un niño del mundo soñar con los colores. Por desgracia, había un momento en el cual el niño se perdía en las nubes grises oscuras y finalmente olvidaba su sueño. Sin embargo, Grande Estrella estaba convencida de que no se podía dejar pasar tal oportunidad de ayudarlo. Era la única esperanza. Entonces, a la noche siguiente, mientras el niño soñaba, un punto luminoso apareció entre las nubes grises de su sueño. El niño sintió una paz inmensa al abrir su corazón. ¿Quién eres?, preguntó. Soy pequeña velita, la gran amiga del universo. Dime, pequeña velita, si tú eres la gran amiga del universo, ¿por qué no hay más colores en el mundo? Mi niño, tú tienes el poder de crear todos los colores que quieras, pero para lograrlo deberás eliminar las nubes grises que se acumularon en tu corazón. ¿Cuáles nubes grises, pequeña velita? Las nubes grises que se hacen llamar odio, egoísmo, ambición, pereza y otras más, no son tuyas. Te hacen creer que sí, pero no lo son. No les hagas caso, no las necesitas y poco a poco desaparecerán. ¿Y qué pasará después? Serás libre, libre de crear con todos los colores como siempre has querido, mi niño. Pequeña velita, ¿me ayudarás? Claro que sí, mi niño. Acuérdate de que tú y yo somos uno, si tú no me olvidas. Y por primera vez, desde hacía mucho tiempo, el mundo gris se iluminó con una sonrisa grande. En todas partes sobre la tierra, los amigos y las amigas del niño empezaron a despertarse con alegría de un muy largo sueño. Pequeña velita, vive en nosotros, decían. La buena noticia empezó a saltar rápidamente de un corazón a otro, creando en el mundo un arco iris de esperanza, que iba borrando poco a poco las nubes grises que encontraba en su camino. Por supuesto, la noche se enfadó, gritó desesperadamente para asustar a todos. Peleas, 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 peleas. Guerras, 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 guerras. Muros, 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 muros. ¡Más peleas! ¡Más peleas! ¡Más guerras! ¡Más guerras! ¡Más muros! ¡Más muros! Pero nada podía hacer. El arco iris crecía y crecía y crecía y se empezaba a ver más colores en cada familia. Y algunas veces hasta se escuchaba: sí, yo quiero cambiar. Sí, podemos hacerlo juntos, aquí, ahora. La pequeña velita, al ver al mundo despertar así, se alegró mucho y tomó la decisión de quedarse en la tierra para seguir susurrando en el fondo del corazón de todos los pequeños y grandes sus hermosas y sabias palabras. Mi niño, despierta y colorea el paisaje de tu vida con los maravillosos colores del día. Por eso he creado el mundo. Por eso has viajado hasta aquí. ¿La oyes?